Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa jurídico que tiene temas eminentemente deportivos. Tratamos de tener un grupo internacional, nos acompaña a veces Marcelo Vi y somos los habituales Rafael Alonso desde España, desde Galicia, desde La Coruña específicamente, y Andrés Charria desde Colombia, desde Bogotá. Próximamente tendremos una mujer porque estos programas sin la voz femenina, por lo menos a mí, no me satisfacen. Rafa, buenos días. Hola, saludos a todos. Tienes toda razón. Sin una voz femenina se hace muy tedioso el programa. Aburre. Es muy necesaria. Aburre. Bien. Vamos a hacer programas un poco más cortos, ojalá más sustanciosos. Y yo quería hablar de un tema que sonó ayer y antier en Colombia y que tiene que ver con de quién es el dueño del fútbol en los países o en los equipos. ¿De quién es el fútbol? Porque siempre pensamos que el fútbol se debe dar por y para los hinchas, un poco por y para los jugadores, pero lo que nos recordó ayer el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol con cierta rudeza es que por lo menos en Colombia el fútbol es de 36 equipos y unas ligas que son los que votan, deciden y quienes nombran al presidente de la federación y son ellos a los que les debe rendir cuentas esta dirigencia. Él dice, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero ustedes no son los dueños del fútbol, se lo decía a los periodistas y seguramente se lo dice a los hinchas. Y los dueños del fútbol son 36 personas, dueños de clubes, que son empresas privadas, y son ellos quienes deciden. Así que si queremos nombrar un técnico de tenis o si queremos nombrar un técnico que a ustedes no les guste por cualquier razón, nosotros no le tenemos que responder a ustedes, sino que le respondemos a nuestros 36 dueños de equipos y a las ligas. Y me llamó la atención porque dolorosamente parecería que eso es cierto. Y por eso hablé con Rafa para pensar de quién es el fútbol. Yo creo que lo que dice el señor Ramón Yesurún en Colombia es dolorosamente cierto. ¿En España qué pasa, Rafa? Bueno, en España estamos en un proceso de cambio sustancial, porque ha llegado el fin de la obligatoriedad de las sociedades anónimas deportivas, una etapa que comenzó en 1990 y que ha terminado ahora, el 31 de diciembre de 2021, porque en esa fecha ha entrado en vigor una modificación de la ley del deporte y donde antes decía que los clubes que quieran participar en competición profesional tendrán que adoptar la forma de sociedad anónima deportiva, ahora ese tendrán se ha sustituido por un podrán, de manera que ya no hay esa obligación, sino que a partir de ahora un club que por primera vez en su historia llegue al fútbol o al baloncesto profesional tendrá la opción de elegir entre convertirse en sociedad anónima deportiva o seguir siendo un club, una asociación que pertenece a sus socios y en las que cada socio tiene un voto y no hay una participación mayoritaria en forma de acciones y la posibilidad de que haya dueños de clubes en el sentido de que hay personas que tienen más votos que el resto. Yo creo que hay que hacer también una clasificación y dejar, por un lado, el deporte estadounidense, en el que sin duda ahí sí que estaría de acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana, en el que hay unos dueños y unos propietarios. Es más, en mi opinión, la propia liga profesional es la dueña de todas las franquicias. Ya no hablamos de clubes, hablamos de franquicias. Y el resto del deporte en el resto del mundo.
Y el deporte nació, el deporte moderno, en Inglaterra, y en sus orígenes históricos tenemos clubes que son asociaciones que pertenecen a sus socios. Pero luego es cierto que en muchos casos son necesarios mecenas, porque los clubes no son capaces de generar recursos por la masa social que tienen. Y por tanto creo que sería injusto establecer una categorización de si los clubes han de ser de un dueño o de sus socios, sino que habrá que estar a cada caso concreto. Habrá clubes en los que los socios deban ser quienes decidan los designios de esa entidad, y otros en los que bienvenido sea el dueño y el accionista mayoritario que consiga llevar a ese equipo a las más altas cotas de éxito, que no podrían lograrse si quedase simplemente en manos de los socios, ¿no? Creo que es muy difícil hacer dogma en este asunto, y hay casos y casos. Claro, es difícil porque, quiero preguntar sobre precisamente el caso Real Madrid y Barcelona, que en teoría son los socios los dueños. En teoría, pero uno ve dictadores como Florentino o como Laporta, donde uno dice, ¿qué diferencia tienen estos a Abramovich o a cualquiera o a los Agnelli en Italia con su Juve? Y ahí es donde yo personalmente no entiendo. Sé que son corporaciones sin ánimo de lucro, que las elecciones son un proceso aparentemente democrático con algunas pegas, sobre todo con un tema de avales que no entiendo mucho, pero estos dos clubes no necesitaron un mecenas rico, a diferencia del Paris Saint-Germain, de lo que pasó con el Chelsea, que también lo tenemos que hablar porque tiene esos riesgos, y lo que va a pasar con el Newcastle, que consiguen nuevos ricos y de un día para otro dejan de ser unos clubes animadores para tratar de ser unos clubes dominadores. Pero quisiera saber cómo es el tema Real Madrid y Barcelona. Yo sé que no conozco, porque además no son tan mediáticos, Osasuna de Pamplona y Athletic de Bilbao, que tú nos contarás qué es lo que ocurre allí. Estos 4 clubes que has citado son los 4 clubes que en el año 1990 quedaron exonerados de la obligación de convertirse en sociedad anónima deportiva. Y te preguntarás, ¿por qué se hizo una distinción con 4 clubes? Si hay una ley, será igual para todos. Pues no fue una excepción nominal, sino que lo que hizo la ley fue establecer una especie de castigo, dado que había una deuda muy grande en el fútbol profesional español y se hacía necesario un plan de saneamiento. Se obligó a todos los clubes profesionales, tanto de fútbol como de baloncesto, a convertirse en sociedades anónimas deportivas para instaurar un modelo de gestión más profesionalizado. Pero, dado que era una especie de castigo, se estableció que aquellos clubes que en las 5 temporadas anteriores hubiesen tenido un resultado positivo en su gestión económica no estarían obligados y decidirían si querían seguir como clubes, como una asociación en la que los socios eligen democráticamente y cada 4 o 7 años, depende de lo que diga la ley de su comunidad autónoma, a un presidente y una junta directiva, o si querían constituirse como sociedad mercantil pese a no estar obligados. Y evidentemente estos 4 clubes no quisieron convertirse en sociedad anónima deportiva y mantuvieron su forma de club. Lo que decía también la ley del deporte es que si continuabas con tu forma de club, dado que había, en teoría, menos garantías en forma de capital social que no iba a haber en relación con el resto de los clubes, era obligado que los miembros de la junta directiva de estos clubes constituyesen un aval de una cuantía equivalente al 15% del presupuesto de gastos del club respectivo. Esto en la práctica lo que hizo fue que a medida que fueron incrementándose muy notablemente ese presupuesto de gastos de estos clubes, sobre todo desde el boom de los derechos de televisión en las últimas décadas, hizo que fuera muy difícil para un aficionado medio el poder conseguir de un banco un aval en la cantidad tan astronómica que necesitaba para acceder a la posibilidad de ser elegido directivo del club. Y eso
a la postre motivó que solo personas de muy alta capacidad económica pudieran acceder a estos puestos, caso de los presidentes del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Pero en esta misma modificación legal que te acabo de comentar, al igual que se ha terminado la obligación de convertirse en SAF y pasa a ser algo voluntario, también desaparece la obligación de este aval del 15% como obligatorio, pero se establece que voluntariamente cada club podrá establecer en sus estatutos si hay un aval o no y de qué cuantía, con lo cual ya no es obligatorio por ley, pero puede que se mantenga esa misma restricción para poder ser elegible en estos clubes. Claro. Esa es la situación actual. La pregunta es, ¿a qué tiene derecho un socio del Real Madrid o del Barcelona? A ver, yo tengo 2 o 3 preguntas, se las hubiera querido hacer a Marcelo, porque en Argentina es mucho más claro. En Argentina hay socios que votan, hay unas elecciones que son realmente complicadas y ahí aparecen las barras bravas y todo eso, pero estos socios no solo tienen derecho a votar por su plancha, la que ellos desean, es decir, hacen parte realmente de las decisiones del club porque pero tienen a su vez que pagar una cuota mensual de sostenimiento como cualquier club social, al menos en Colombia, y tienen derecho ya no a las boletas, pero tienen derecho a ciertos descuentos en boletas, ciertos descuentos en mercancía, supongo. Antes, repito, tenían entradas a los partidos, pero pues eso ya no tiene sentido. En España, un socio del Real Madrid, entre otras cosas, lo del Real Madrid, hacerse socio es facilísimo, es pagar y te mandan el carnet de socio. Pero ¿a qué tiene derecho? No sé si sabes, Real Madrid o Barcelona, o estos dos que no son tan chicos, pero que no tienen nada que ver con estos grandotes, Osasuna de Pamplona y Atlético de Bilbao. ¿Ellos tienen derecho a algo más de ir a votar? Claro, esto ha evolucionado mucho y es distinto en cada club en función del tamaño, como bien dices. En principio, si hablamos de un club pequeño, el socio normalmente tiene derecho a asistir a las asambleas, sí, votar en los asuntos del club, elegir y presentarse para que le elijan y acudir a los partidos de la competición del club. Cuando ya pasas a estos niveles en los que hay lista de espera, de hecho, en estos clubes, ya diferencias entre socio y abonado. Entonces, socio es aquel que tiene los derechos políticos que acabamos de comentar y abonado es el que tiene el abono, el carné que le permite ir al estadio. Con lo cual, hay incluso muchos socios que no son abonados, que es lo que les interesa, el llegar al momento en que le pueda tener derecho a un abono para ir a ver los partidos, porque, claro, el aforo es limitado y estos clubes tienen cantidad de simpatizantes por todo el país. Y además se da otra circunstancia, y es que como son tantos socios, no pueden reunirse todos ellos en una asamblea. Entonces, tienen la figura de lo que se llama los socios compromisarios. Y es que por cada fracción de miles de socios, estos socios eligen un socio que es quien le representa en las asambleas. Con lo cual no están los, por decir algo, 100.000 socios del Real Madrid, sino que hay, pues, 500 socios que representan a todos ellos. No tienen derecho a utilizar las instalaciones de los clubes, como sí pasa en Argentina. Básicamente, votar una vez al año. No es muy distinto a lo que tendría un accionista en una corporación, en una sociedad anónima, un accionista del Valencia. Y ahí quiero llegar. Efectivamente, la única diferencia, aquí básicamente los derechos políticos del socio de un club son asistir a las asambleas, votar y elegir a los representantes o ser elegible. La asamblea ordinaria en la que se aprueban las cuentas y tal es una vez al año y la asamblea de elección de la junta directiva pues será cada 4, cada 7 años, como decía antes, depende. Pero en una sociedad anónima deportiva los accionistas tienen derecho a ir a esas juntas generales una vez al año y también pueden presentarse a ser miembros del Consejo de Administración. La diferencia más sustancial es que en el club cada socio tiene un voto y en la sociedad anónima deportiva cada accionista tiene tantos votos como derechos de voto anudados al número de acciones que posee tiene. Y esa es la gran diferencia. En el club un socio tiene un voto y en la sociedad anónima deportiva no tiene por qué ser así. Una persona puede tener
el 51% de los votos y decidir en solitario, sin importar lo que piensen el resto de accionistas de la sociedad. Bien, y ya para terminar España, y pasamos ahorita a Colombia y después charlamos otro poco. En España ha habido unas experiencias bastante, llamémoslo desafortunadas. Yo he leído 3 o 4. A veces me aparto del fútbol español, pero me acuerdo de Peterman en Santander tal vez, o en Valladolid. Que yo recuerde, primero en el Racing de Santander y después en el Deportivo Alavés. Eso, Peterman, Lin en este momento en Valencia, que parece que ahora Abramovich está intentando llegar, y en el Málaga, si no estoy mal, unos jeques árabes como los del París. Exacto. Al-Thani. ¿Qué fue lo que pasó allí en esos 3 que fueron experiencias? Por lo menos la de Lin ha sido muy desafortunada, la de Peterman fue francamente desastrosa, al igual que la del Málaga. Bueno, en estos casos son entidades que son sociedades anónimas deportivas y por lo tanto dan cabida a que un inversor se haga con un número muy importante de acciones y llegue al poder de facto de esa entidad. En ambos casos lo que sucedió es que al parecer hubo delitos en la gestión económica de esos clubes que dieron lugar a procedimientos judiciales, en algunos casos instados por pequeños grupos de accionistas, y en el marco de los procedimientos judiciales, pues por ejemplo, que yo recuerde por haber leído la prensa, pues en el caso del Málaga se destituyó al director general que había nombrado este jeque y se nombró un interventor, un administrador judicial para dirigir el club, que a día de hoy pues no hay un presidente del Málaga, sino que todas las decisiones las comunica un abogado, que es un administrador judicial designado por el juzgado que está conociendo de esos supuestos delitos imputados a Al-Thani que se están investigando. Y en el caso de Peterman, pues recuerdo que hubo un procedimiento concursal y creo recordar que acabó con la calificación de culpable, o si no hubo alguna reclamación de cantidad, pero bueno, el caso es que hubo una resolución judicial de condena por la que Peterman le debía restituir pues varios millones de euros al Deportivo Alavés por lo que en teoría le correspondía al club y había sido desviado ilegalmente para el patrimonio personal de Peterman. Eso fue a grandes rasgos lo que sucedió en ambos casos. Es decir, que en España no les ha ido también con los nuevos ricos, como sí le pasa a Inglaterra. Bueno, en este caso del Málaga, cuando llegó este jeque catarí, hubo algo parecido con él. Eran los momentos incipientes del fair play financiero y el Málaga, que estaba muy bien en esa época y se clasificaba para las competiciones europeas, fue objeto, creo que, de una sanción del comité de la licencia UEFA y se quedó sin competir precisamente por una de estas cuestiones. Así que sí está un poco relacionado con estos asuntos que supongo que desde ahí últimamente los has oído más en relación con el Paris Saint-Germain y con el Manchester City, que han sido los últimos que han sido objeto de investigaciones por parte de la UEFA. Sí, pero como son jeques, eso no importa nada. Bien, yo voy a hablar un poco en Colombia. En Colombia es básicamente similar. Hasta hace muy poco, los clubes, no me acuerdo el número, las leyes, pero no es difícil encontrarlas. Los clubes solo podían ser sociedades anónimas, corporaciones sin ánimo de lucro. Y al igual que como decía Rafa, cada persona tenía derecho a un voto. Y esto se fue desdibujando porque llegaron dineros extraños y empezaron a manejar unas corporaciones sin ánimo de lucro como si fueran sociedades anónimas, de manera que había concentración de la propiedad en algunas personas que, repito, se manejaban como si fueran sociedades anónimas, de manera que en muchos equipos, una persona había concentrado poder comprando deuda o comprando derechos y se volvió al dueño. A raíz de eso, y el que primero lo hizo fue Millonarios, antes de la ley, creo que la ley 1447, se permitió convertir en sociedades anónimas. O no, se podía, pero no existía la forma. El primero que intentó fue Millonarios, la ley 181 lo permitía. El primero que lo intentó fue Millonarios y fue realmente difícil, algo hizo. Y después, realmente la dificultad era que había que liquidar la corporación y al liquidar la corporación se perdía la ficha en la federación y entonces había que hacer una liquidación sin disolución, una cantidad de cosas. Pero la ley 1447, si no estoy mal, repito, y si estoy mal me corrigen, permitió sociedades anónimas con esta
posibilidad, es decir, que los dueños, que suena extraño, el dueño de una corporación sin ánimo de lucro, los dueños pasaban a ser los accionistas principales de la sociedad sin ánimo de lucro. Eso fue exótico, pero así se hizo y así quedó, de manera que los dueños que en algún momento habían tenido propiedad de las corporaciones sin ánimo de lucro se volvieron dueños de las sociedades anónimas. En este momento, que yo sepa, hay 3 o 4 corporaciones sin ánimo de lucro. La más famosa es el Cali, que desde los 80, cuando el dinero del narcotráfico entró al fútbol, los estatutos impedían, es prácticamente imposible que alguien compre porque en las asambleas, si no estoy mal, eso lo sabía hasta hace muy poco tiempo, pues no sé si ha cambiado, todas las personas tenían derecho a votar uno y solo podían delegarle un voto a una persona, es decir, una persona podía tener máximo 2 votos en una asamblea general, de manera que era imposible que alguien se hiciera a una masa importante de clubes. La mayoría de clubes, repito, están en sociedades anónimas. Hoy precisamente, ¿hoy qué día es? Hoy es 20 de abril. Miércoles 20 de abril están discutiendo, y ahí vienen 2 problemas, están discutiendo en la DIMAYOR qué va a pasar con el Cúcuta. En Colombia hay clubes que entran en una espiral de pérdida. El Pereira hace mucho tiempo, Millonarios tuvo una época, y en este momento el Cúcuta, que desapareció, hoy va a haber la DIMAYOR que hace. Pero estos clubes, y ya te pregunto a ti, Rafa, estos 36 clubes, que son 32 tal vez, sociedades anónimas que tienen un dueño, todas las sociedades anónimas no tienen diluido capital, tienen un dueño y unos pocos accionistas, porque la ley 181 lo exige, son los que deciden del fútbol. A su vez, hay unas ligas departamentales, más Bogotá, no sé si Fuerzas Armadas tenga el fútbol, pero más Bogotá, que 36 más las ligas forman la Asamblea General de la Federación. Y es esta Asamblea General la que, como dijo ayer el señor Yesurún, son los dueños del fútbol, son quienes eligen presidente y comité ejecutivo, y es a esta Asamblea General a la que le rinden cuentas estos personajes, de manera que, sin lugar a dudas, pues son ellos los dueños del fútbol, no me cabe la menor duda. ¿Cómo es la elección en España, Rafa? Bueno, en España tenemos la federación, en concreto la Federación Española de Fútbol. La asamblea está formada por representantes de todos los estamentos. Están los representantes de los clubes, pero de todos los clubes que compiten a nivel estatal, no solo los profesionales. Hablamos hasta la hasta la categoría más baja estatal, que sería la 5ª categoría. Tienen derecho a estar representados los clubes de fútbol femenino, los clubes de otras especialidades, como el fútbol sala, como el fútbol playa, pero además de los clubes, también son miembros de la asamblea los propios futbolistas, los entrenadores y los árbitros. Entonces, obviamente, lo que más hay son los clubes, pero luego también hay votos de futbolistas, de entrenadores y de árbitros. ¿Cómo se eligen? En cada estamento eligen sus propios representantes, es decir, los clubes tienen que elegir, pues imagínate, 100 clubes. Los futbolistas, todos los futbolistas con licencia española, para jugar en ámbito estatal, tienen que elegir, pues pongamos, 30 futbolistas. Los entrenadores, 15 entrenadores, y los árbitros, 10 árbitros, por decir algo. Todos ellos juntos conforman la Asamblea General, y esa asamblea es la que elige al presidente de la federación. Pero si hablamos solo de fútbol profesional, que solo comprende las 2 primeras categorías del fútbol masculino, y desde la temporada que viene va a ser ya también la primera categoría del fútbol femenino, tenemos otra entidad, que es la Liga de Fútbol Profesional, y la que se cree para el fútbol femenino. La Liga de Fútbol Profesional está compuesta por los 42 clubes que conforman la primera división, 20 clubes, y la segunda división, 22 clubes. Y ellos son los que eligen entre esos 42 clubes al presidente de la liga y los que gestionan su propia competición profesional, aunque en coordinación con la Federación Española de Fútbol. Aunque siempre es motivo la falta de regulación concreta de cómo es esa coordinación, hasta dónde llega la competencia de uno y otro, ha sido tradicionalmente motivo de conflicto en todas las épocas entre la Liga de Fútbol Profesional, formada por los clubes
de esa competición, y la Federación Española de Fútbol, en la que se aglutina el resto, incluidos también algunos de estos clubes. Y es la federación la que maneja su selección, la selección Nacional. Sí. La selección española, la selección nacional, depende de la Federación Española de Fútbol. Y ahí sí. y ahí deciden árbitros, jugadores, técnicos y, por supuesto, clubes. Efectivamente. Es bien interesante. Hay cierta participación de más personas en el fútbol que son los dueños de los clubes. Eso está bien. Y una última pregunta, Rafa. Los aficionados, porque voy a dar el último salto para terminar, ¿los aficionados tienen alguna posibilidad, alguna toma de decisiones en el fútbol español o, como en Colombia, ninguna? En la federación y en la liga no. Lo que tienen es participación en el club del cual son socios o accionistas, ejercitando esos derechos políticos. Claro, había clubes, o más propiamente sociedades anónimas deportivas, como fue en su día el Deportivo de La Coruña, en el que el peso de los aficionados era mucho, porque los propios estatutos establecían que nadie podía tener más de un 1% de las acciones, con lo cual al final había que convencer a una gran mayoría de accionistas. ¿Qué pasa? Hoy en día, por ejemplo, ya no existe. El Deportivo acumuló una deuda millonaria, tuvo que ir a concurso de acreedores y hoy en día el accionista mayoritario es el banco venezolano, Abanca, bueno, banco español, pero que pertenece a un propietario venezolano que fue quien asumió el pago de esa deuda y que a su vez se hizo en pago de esa deuda que había asumido el club con la mayoría de las acciones, con lo cual hoy en día el accionista mayoritario pues es un banco. Incluso te diré que en baloncesto, que era muy complicado por la poca masa social que había en muchos clubes, capitales de provincia, que los aficionados compraran acciones suficientes para hacerse con la totalidad del capital social que había que cubrir, fue muy habitual a principios de los 90 que acabasen siendo accionistas mayoritarios pues el ayuntamiento de la ciudad o la diputación provincial, con lo cual al final eran clubes en los que las decisiones las tenía que adoptar pues el poder político local, ¿no? Que al final lo que querían era vender esas acciones para que fueran otras personas las que intervinieran en los designios de la sociedad. Sí, eso es así. Pero bueno, ¿hay alguna decisión al final en la Federación Española? Porque en Colombia realmente eso sí, y en eso no hay nada que hacerlo, ningún aficionado tiene ni voz ni voto en ninguna decisión. Y me llama la atención porque ahí sí viene un tema, el club alemán. Los clubes alemanes, salvo 2 o 3, tienen una política que es muy interesante, que es 50% más 1. Por estatutos, y en Inglaterra lo han tratado de cambiar, creo, o algo así, por estatutos, los accionistas de los clubes tienen que ser al menos el 50% más 1 los aficionados de los clubes. Y uno diría, esto no permite inyecciones de capital, no permite una administración armónica, porque la mitad más 1 de los dueños del Bayern de Múnich pues son sus hinchas. Y todo parece indicar que no. A mí me gusta mucho esta figura de, aunque creo que el Bayer Leverkusen no es, me gusta mucho esta figura porque en este caso, no sé cómo serán las elecciones, no encontré ningún texto, ni siquiera en inglés, no tuve mucho tiempo tampoco, pero es una figura muy interesante donde el dueño del equipo es su hinchada. Y no son equipos que den pérdidas, no son equipos que no disputen competiciones nacionales e internacionales. Pues el Bayern de Múnich es tal vez el equipo más estable que hay, tal vez al lado del Real Madrid, pero son los 2 equipos más estables que hay en el fútbol europeo. Los otros suben y bajan, y algunos están al capricho de los grandes nuevos ricos. Pero me parece muy interesante, y me parece que FIFA, que empieza a hablar de los stakeholders o todos los grupos de interés, puede pensar o puede mirar, aunque no creo que lo vaya a hacer, pero puede mirar en que los hinchas, y repito, por estatutos y por toda la publicidad que tiene FIFA, dice que es que los aficionados también son dueños del fútbol. Yo eso lo dudo mucho, pero hay una tendencia a por lo menos mirar a
al aficionado. Porque, como lo dijiste al principio del programa, sí, en Estados Unidos los dueños son los dueños de los equipos, aunque el 50% de los ingresos son de los jugadores, pero el mimo con el que se trata al aficionado, pues ya lo quisiera cualquiera de los equipos o cualquiera de los aficionados de cualquier equipo. No conozco Alemania, pero es interesante y no es nuevo, es de hace mucho tiempo, lo que hacen los clubes alemanes, donde permiten que los hinchas, los aficionados, sean dueños del club, el 50% más una acción, y eso los hace los hace diferentes. Finalmente, eso de tener un dueño rico no siempre es tan bueno. Ya los del Chelsea lo van a empezar a sufrir. Acá tuvimos 1 o 2 ejemplos donde cuando se va el nuevo rico, el club cae en picada. Parece que hay una colecta de hipermillonarios para comprar el Chelsea, pero seguramente va a tener algunos dolores de cabeza. Entonces, pues bueno, ya hablamos un poco quién es el dueño del fútbol en España y en Colombia. Rafa, muchas gracias. A ti un placer, y únicamente, si me permites, una reflexión final al hilo de esto que comentabas. Yo creo que incluso en los clubes que pertenecen a un dueño, a una familia, a una corporación, hemos visto recientemente que el peso de los aficionados sigue siendo muy, muy amplio, ¿no? Y eso va un poco con la cultura del país. Y yo creo que el ejemplo de la Superliga y la reacción que tuvo de rechazo en Inglaterra, en esos 6 clubes que participaban, y algunos de ellos en manos de pequeños, de propietarios estadounidenses, ¿no? Como el Manchester United. Pero al ver el rechazo tan grande que tuvo ese proyecto entre los propios aficionados de los clubes, eso hizo que inmediatamente, sin pasar horas, los propios dueños no se pensasen ni un minuto, es decir, damos marcha atrás, y aunque hemos firmado estos contratos, esto no lo llevamos adelante, porque sin nuestros aficionados no somos nada. Y yo creo que también, con la diferencia de lo que ha sido el fútbol con los estadios vacíos durante la pandemia y lo que es en esta vuelta a la normalidad, se ha visto muy claramente. Es decir, podrá haber dueños de clubes, pero el peso de los aficionados, y sobre todo en algunas culturas, sigue siendo muy fuerte, creo yo. Bueno, esperemos que así sea en todos lados. Rafa, muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8. Muy bien, un placer. Hasta la próxima. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos, cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.